El consultorio olía a café frío y desinfectante. Eran las 7 de la tarde y el doctor Rodrigo extendió la mano hacia el último expediente del día. Un caso rutinario, pensó. Paciente de 72 años. Control postoperatorio. Nada fuera de lo común. La luz del consultorio ya no era la misma que por la mañana. Ahora entraba oblicua por la ventana, dibujando sombras alargadas sobre el escritorio de madera gastada. Afuera, en el pasillo, se escuchaban los pasos apurados de alguien que llegaba tarde y el murmullo de una conversación que se apagaba en la distancia. Rodrigo abrió la carpeta azul con ese gesto automático que solo dan los años de experiencia, y sus ojos recorrieron las primeras líneas mientras pasaba las hojas con el pulgar. Los datos se organizaban en su mente sin esfuerzo. Nombre, edad, fecha de la cirugía, evolución postoperatoria. Todo en orden. Todo como debía ser. Había visto cientos de casos como este. Miles, probablemente. Y todos seguían el mismo patrón. Intervención exitosa, recuperación progresiva, alta médica. Estaba a punto de cerrarla cuando escuchó la voz detrás de él. Doctor. Era Catalina, la enfermera nueva del turno de tarde. Llevaba apenas 3 semanas en el servicio, pero había algo en su tono que hizo que Rodrigo levantara la vista. No era urgencia, no era miedo. Era algo distinto, algo que él no terminaba de identificar, pero que lo obligó a detenerse, a mirarla realmente por primera vez en días. Ese paciente estuvo aquí hace 4 días, dijo ella con calma, señalando el nombre en la parte superior del expediente. Rodrigo frunció el ceño. Lo sabía. Estaba en el historial, un control rutinario previo, todo normal. ¿A dónde quería llegar? Miró el expediente otra vez, buscando algún detalle que se le hubiera escapado, pero no había nada. Los números eran claros, los estudios concluyentes. El paciente estaba bien. Sí, Catalina, lo sé. Es el seguimiento estándar. Ella no se movió. Tampoco bajó la mirada. Hubo un silencio breve, de esos que pesan más de lo que deberían. El consultorio pareció encogerse. El zumbido del aire acondicionado se hizo más evidente. Catalina respiró hondo, como si estuviera midiendo cada palabra antes de soltarla, como si supiera que lo que iba a decir cambiaría algo. «No vino solo», dijo finalmente. Su voz era firme pero suave, sin rastro de acusación. «Vino con su hija, y esa hija no va a volver». Rodrigo dejó el expediente sobre el escritorio. Las palabras quedaron flotando en el aire, suspendidas en ese espacio reducido entre ambos. La oficina se volvió más pequeña. El ruido del pasillo pareció apagarse, como si el mundo exterior hubiera dejado de existir por un momento. Y por primera vez en mucho tiempo, el doctor Rodrigo no supo qué decir. Abrió la boca, pero las palabras no llegaron. Sintió algo parecido a la incomodidad. O tal vez a la sorpresa. O tal vez a ambas cosas. Si estas historias te resultan familiares, suscríbete al canal. Catalina sostuvo su mirada unos segundos más, luego dio media vuelta y salió del consultorio sin esperar respuesta. Sus pasos resonaron en el pasillo hasta desaparecer. La puerta se cerró despacio, sin golpe, pero el eco de esa frase se quedó ahí, clavado en medio de la sala, como una astilla invisible. Rodrigo miró otra vez el expediente. Las letras eran las mismas. Los datos, idénticos. La firma estaba lista, esperando ser estampada. Pero algo había cambiado. Algo que él no había visto antes. Algo que había estado ahí todo el tiempo, oculto entre las líneas. Y ahora ya no podía ignorarlo. El café frío seguía oliendo igual. El desinfectante también. Pero el aire del consultorio se sentía diferente. Rodrigo llevaba 17 años trabajando en ese hospital. Era uno de esos médicos que todos conocían, respetaban y, en el fondo, temían un poco. No porque fuera cruel, sino porque era exacto. Sabía lo que hacía. No perdía tiempo. No daba pasos en falso. Cuando firmaba un alta, el paciente salía bien. Cuando tomaba una decisión, era la correcta. Eso era Rodrigo. Eficiente, preciso, confiable.
El tipo de médico que nunca necesitaba revisar 2 veces, que podía diagnosticar con una sola mirada, que inspiraba confianza con solo entrar a una sala. En el hospital lo llamaban el doctor, con mayúscula. No Rodrigo, solo el doctor, como si fuera una institución en sí mismo. Los internos lo admiraban. Las enfermeras veteranas lo respetaban. Los pacientes confiaban en él ciegamente. Tenía ese aire de autoridad natural que no se enseña en ninguna universidad, que no viene en los libros de medicina, que simplemente está ahí o no está. Catalina era todo lo contrario, o al menos eso parecía. Acababa de llegar del turno matutino del piso 6, donde las cosas eran más tranquilas. Arriba, entre camas de hospitalización y rutinas predecibles, había aprendido a trabajar con calma. Aquí, en consulta externa, el ritmo era otro. Pacientes cada 15 minutos. Turnos que se acumulaban. Familias que esperaban respuestas rápidas. No había espacio para dudar. No había tiempo para detenerse a pensar. Todo era velocidad, precisión, eficiencia. Pero Catalina no era insegura. Callada, era observadora, sí, pero muy atenta. Desde el primer día había hecho lo que le pedían sin chistar. Tomaba signos vitales, organizaba expedientes, preparaba las salas, todo con esa eficiencia silenciosa que algunos confunden con timidez. No hablaba mucho. No hacía preguntas innecesarias. No interrumpía. Rodrigo apenas la había registrado como parte del equipo. Para él, era una más. Competente, sin duda, pero invisible. Una pieza del engranaje que funcionaba bien, pero que no requería atención especial. Lo que él no sabía es que Catalina tenía una costumbre. Cada vez que un paciente salía del consultorio, ella miraba hacia atrás, no al paciente, a quien lo acompañaba. Observaba quién esperaba en la sala, quién traía las bolsas, quién hacía las preguntas. Observaba los gestos pequeños, las miradas, el tono de voz. Veía quién tomaba notas, quién asentía, quién parecía ausente, y tomaba nota mental. Siempre lo hacía. Era algo que había aprendido en el piso 6, donde los pacientes pasaban días enteros, y las familias revelaban sus dinámicas en esas largas horas de espera. El hospital era un lugar de rutinas. Rodrigo lo sabía mejor que nadie. Cada mañana entraba a las 6:30, revisaba los casos del día mientras tomaba su primer café, atendía sin pausa hasta las 2 y luego volvía para la consulta vespertina. Catalina llegaba a las 3 en punto, organizaba los expedientes por orden de llegada, verificaba que todo estuviera listo para cuando el doctor entrara a las 3:30. Trabajaban en paralelo, casi sin cruzar palabra. Él dictaba órdenes, ella las ejecutaba. Él diagnosticaba, ella preparaba. Así funcionaba todo, como un reloj suizo. Preciso, ordenado, predecible. Las paredes del consultorio estaban decoradas con diplomas y certificados que nadie leía pero que todos notaban. La luz fluorescente zumbaba con ese sonido constante que ya nadie escuchaba. El escritorio de Rodrigo estaba impecable, cada cosa en su lugar. El de Catalina, al lado del archivero, era igualmente ordenado, pero más austero. 2 mundos paralelos en el mismo espacio. Hasta ese día. Esa tarde había sido particularmente agotadora. 22 pacientes en menos de 4 horas. Rodrigo revisaba cada caso con la misma atención mecánica de siempre. Síntomas, evolución, ajustes. Firmaba recetas, daba indicaciones, cerraba expedientes, uno tras otro, sin pausa. Era como una cadena de montaje médica donde cada pieza tenía que encajar perfectamente antes de pasar a la siguiente. Catalina iba y venía, llamando a los pacientes, entregando órdenes, manteniendo el flujo. Sus zapatos blancos hacían un sonido suave contra el piso de linóleo. Un ritmo constante que marcaba el paso del tiempo. La sala de espera nunca se vaciaba del todo. Cada vez que alguien salía, otro ocupaba su lugar. Rostros cansados, miradas expectantes,
manos que sostenían bolsas con estudios y medicamentos. El aire olía a humanidad comprimida, a ansiedades contenidas, a esperanzas medidas, pero ella había notado algo. Desde hacía días, ciertos nombres se repetían. No en el sistema, en la sala de espera. Siempre las mismas personas acompañando a los mismos pacientes. Siempre las mismas caras cansadas, las mismas bolsas con medicamentos, las mismas preguntas formuladas con el mismo tono de preocupación contenida. Catalina veía patrones donde otros solo veían rostros. Veía historias donde otros solo veían números de turno. Había una señora que siempre venía con su nieta. La nieta no tenía más de 20 años, pero cargaba con una responsabilidad que parecía pesar toneladas. Había un hombre mayor que traía a su esposa cada semana. Él nunca se sentaba, siempre permanecía de pie junto a ella, con una mano en su hombro. Había familias enteras que se organizaban en turnos, rotándose para acompañar al enfermo. Y había otros que venían solos, siempre solos, con esa soledad que se nota, aunque no se mencione. Catalina no decía nada. No era su lugar, pero lo guardaba. Lo archivaba en algún rincón de su mente donde las cosas importantes esperaban su momento. Ese día, cuando llegó don Ernesto, ella lo reconoció de inmediato. 72 años, operado hacía 3 semanas, seguimiento programado. Caminaba con ese paso cuidadoso de quien ha aprendido que cada movimiento cuenta, que un mal paso puede significar semanas de retroceso. Vino con su hija la vez anterior, una mujer de unos 40 años, delgada, con ojeras profundas que hablaban de noches sin dormir y días demasiado largos. Catalina recordaba cómo esa mujer había sostenido el brazo de su padre mientras esperaban, cómo había tomado nota de cada palabra del doctor en una libreta pequeña de tapa roja, cómo había hecho preguntas que Ernesto no se atrevía a hacer. Preguntas sobre medicamentos, horarios, efectos secundarios. Preguntas específicas, inteligentes. Hoy Ernesto llegó solo. Entró despacio, apoyándose en el marco de la puerta como si el simple acto de estar ahí requiriera todo su esfuerzo. Catalina lo ayudó a sentarse en la silla de siempre, la que estaba más cerca del consultorio. Él sonrió, ese tipo de sonrisa educada que usan los pacientes cuando no quieren ser una molestia, cuando intentan demostrar que están bien, aunque no lo estén. ¿Vino solo, don Ernesto?, preguntó Catalina mientras preparaba el tensiómetro, desarrollando el brazalete con cuidado. Sí, mi hija. Tuvo que viajar. Trabajo. Su voz sonaba distinta, más apagada, como si hubiera perdido algo en el camino. Catalina asintió. No dijo nada más, pero sintió algo. Una incomodidad pequeña, pero clara. Como cuando ves una grieta en una pared que sabes que no debería estar ahí. Terminó de tomar los signos, anotó los números en la hoja correspondiente y llamó a Rodrigo. El doctor revisó el expediente, hizo las preguntas de rutina. ¿Cómo ha dormido? ¿Ha tenido dolor? ¿Ha seguido las indicaciones? Todo estaba en orden. Ernesto respondía bien, con esas respuestas cortas y afirmativas que los médicos esperan escuchar. Los estudios mostraban mejoría. La herida había cicatrizado correctamente. Los valores estaban dentro del rango esperado. Era un caso sin complicaciones. Un éxito. Rodrigo firmó el alta. Dio las indicaciones finales con esa voz segura y profesional que tranquiliza a los pacientes, y cerró la carpeta con un gesto definitivo. Ernesto agradeció, se levantó con esfuerzo, apoyándose en el escritorio primero y luego en el respaldo de la silla, y salió. Catalina lo vio alejarse por el pasillo. Caminaba más lento que la vez anterior, mucho más lento. Cargaba su propia bolsa, una de esas bolsas de tela desgastadas que hablan de años de uso. Nadie lo esperaba afuera. Nadie sostendría su brazo al bajar las escaleras. Nadie le recordaría en casa que debía tomar las pastillas azules antes de comer y las blancas después. Y ella supo que algo no estaba bien. Cuando el último paciente del día salió, Rodrigo comenzó a ordenar su escritorio. Era su ritual de cierre.
apilar los expedientes revisados, cerrar la computadora, guardar el estetoscopio en el cajón superior, cada cosa en su lugar. Catalina estaba guardando los expedientes en el archivero, organizándolos alfabéticamente con esa precisión meticulosa que caracterizaba todo lo que hacía. El silencio entre ellos era el habitual, profesional, cómodo, incluso. El tipo de silencio que se forma cuando dos personas han trabajado juntas el tiempo suficiente para no necesitar llenar cada pausa con palabras. Afuera, el hospital empezaba a cambiar de ritmo. El turno nocturno llegaba, las voces en los pasillos se volvían más escasas. Las luces se atenuaban levemente. Era esa hora extraña entre el día y la noche, donde todo parece suspendido. Hasta que ella se detuvo. «Doctor». Rodrigo levantó la vista. Había algo diferente en el tono. Catalina sostenía el expediente de Ernesto entre las manos, pero no lo guardaba. Lo miraba fijamente, como si estuviera leyendo algo entre líneas que solo ella podía ver. Sus dedos apretaban ligeramente los bordes de la carpeta azul. «Ese paciente estuvo aquí hace 4 días», dijo con esa calma que solo tienen las personas que están completamente seguras de lo que van a decir. «Sí, Catalina, lo sé. Es el seguimiento estándar». Rodrigo respondió casi automáticamente, sin apartar la mirada de los papeles que estaba organizando. Era una afirmación obvia. Un dato que estaba en el sistema. ¿Por qué lo mencionaba? Ella respiró hondo. Rodrigo lo escuchó. Ese tipo de respiración que precede a algo importante. Y entonces Catalina dijo la frase. Las palabras salieron despacio, medidas, pero con un peso que las hacía imposibles de ignorar. No vino solo. Vino con su hija. Y esa hija no va a volver. Rodrigo se quedó inmóvil. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta, generando ondas que se expandían en todas direcciones. No había acusación en el tono de Catalina, solo un hecho simple, directo, innegable. Un hecho que él no había considerado, un hecho que el expediente no registraba, que los estudios no mostraban, que los protocolos no contemplaban. «¿Perdón?», dijo Rodrigo, porque necesitaba escucharlo otra vez. Porque necesitaba confirmar que había entendido bien. Dejó los papeles sobre el escritorio y se giró completamente hacia ella. «Su hija lo trajo la última vez», explicó Catalina, sin alterar su tono. Tomaba nota de todo. Le organizaba los medicamentos en la bolsa. Le hacía las preguntas que él no se atrevía a hacer. Hoy vino solo. Y cuando le pregunté por ella, dijo que tuvo que viajar. Por trabajo. Rodrigo sintió algo parecido a la incomodidad, una sensación extraña que no experimentaba desde hacía años. Quiso responder, pero no encontró las palabras, porque técnicamente todo estaba correcto. El alta estaba justificada, médicamente justificada. El paciente estaba bien. Los signos eran estables. La recuperación iba según lo esperado. Todo por el libro, todo según el protocolo. Pero Catalina tenía razón, y él lo sabía. Ese hombre va a salir de aquí con un tratamiento que no va a poder seguir solo, continuó ella, con voz calmada pero firme. No había desafío en sus palabras, pero sí certeza. Tiene que tomar 4 medicamentos diferentes, en horarios diferentes, algunos con comida, sin comida. Y nosotros vamos a cerrar su expediente sin saber si alguien va a estar ahí para asegurarse de que lo haga bien. Sin saber si va a recordar cuál es la pastilla de la mañana y cuál es la de la noche, sin saber si va a poder abrir los frascos cuando le duelan las manos. El consultorio se volvió más pequeño. Las paredes parecieron acercarse. Rodrigo sintió el peso de esa frase como algo físico, tangible. No porque fuera una crítica, no porque Catalina estuviera cuestionando su competencia profesional, sino porque era verdad. Una verdad simple, obvia, que había estado ahí todo el tiempo, pero que él nunca había visto. O tal vez que había decidido no ver. Déjanos en los comentarios qué habrías hecho tú en esa situación. Catalina dejó el expediente sobre el escritorio, justo frente a Rodrigo. Lo dejó ahí, como evidencia silenciosa.
Luego dio media vuelta y salió de la sala, cerrando la puerta tras de sí con suavidad. No esperó respuesta. No la necesitaba. Sabía que las palabras ya estaban donde tenían que estar. Rodrigo se quedó ahí, mirando la carpeta azul como si fuera la primera vez que la veía, como si todos esos años de experiencia, todos esos diplomas en la pared, todas esas decisiones correctas, de repente, no fueran suficientes. El zumbido del aire acondicionado llenó el silencio. El consultorio olía igual que siempre, pero algo fundamental había cambiado. Al día siguiente, Rodrigo llegó temprano, más de lo habitual. El estacionamiento estaba casi vacío cuando aparcó su auto. El sol apenas empezaba a levantarse, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas que él no recordaba haber notado antes. Se sentó frente a su computadora antes de que llegara el personal de limpieza, antes de que el hospital despertara del todo. Abrió el historial de Ernesto, revisó cada nota, cada estudio, cada indicación. Todo estaba en orden. Clínicamente, el alta era correcta, impecable incluso. Cualquier auditoría lo confirmaría. Cualquier colega estaría de acuerdo. Los protocolos se habían seguido al pie de la letra. La recuperación iba bien, los valores eran buenos. El paciente estaba estable, pero la frase de Catalina seguía ahí, resonando en su mente como un eco que se negaba a desaparecer. Esa hija no va a volver. Por primera vez en años, Rodrigo se preguntó qué pasaría después. Después de la firma. Después de que el paciente saliera por esa puerta y regresara a su casa. Siempre había asumido que el sistema continuaba funcionando, que las familias se organizaban, que los pacientes seguían las indicaciones porque eran claras y estaban bien explicadas, que alguien, en algún lugar, se hacía cargo, que el mundo fuera del hospital funcionaba con la misma precisión que dentro. Pero, ¿y si no? ¿Y si Ernesto llegaba a su casa y olvidaba cuál era la pastilla de la mañana? Si confundía las dosis, si un día simplemente decidía no tomarlas porque se sentía mejor y nadie estaba ahí para recordarle por qué eran importantes. Rodrigo se recostó en su silla, mirando la pantalla sin realmente ver los datos. En 17 años de carrera, había firmado miles de altas, había salvado vidas, había tomado decisiones difíciles, había hecho todo según el manual, pero nunca se había preguntado esto. Nunca había mirado más allá de la puerta del consultorio. Catalina llegó a las 3, como siempre. Traía su uniforme impecable, el cabello recogido en una coleta práctica, ese aire de eficiencia tranquila que la caracterizaba. No mencionó nada de lo ocurrido. No hizo referencia a la conversación del día anterior. Se puso a organizar los expedientes del día con la misma precisión de siempre, como si nada hubiera pasado. Rodrigo la observó desde su escritorio. Ella no buscó su mirada. No esperaba una disculpa. No había drama en su actitud. Simplemente trabajaba. El primer paciente de la tarde fue una mujer mayor, acompañada de su nieto. Un joven de unos 25 años, con aspecto cansado pero atento. Rodrigo hizo las preguntas de rutina, revisó los estudios, ajustó el tratamiento. La mujer estaba respondiendo bien a la medicación. Todo indicaba que podía continuar en casa, pero antes de cerrar el expediente, Rodrigo levantó la vista, miró al nieto, luego a la mujer, y entonces hizo una pregunta que nunca antes había considerado necesaria. ¿Usted vive sola?, preguntó, mirando directamente a la paciente. La mujer parpadeó, sorprendida por la pregunta. Era evidente que no esperaba esa indagación. No, doctor. Vivo con mi hijo. ¿Y él puede ayudarla con los medicamentos? ¿Tiene tiempo? El nieto intervino. Sí, doctor. Mi papá trabaja desde casa. Está pendiente de ella todo el día. Rodrigo asintió. Firmó el alta. Pero algo había cambiado en su proceso mental. Había agregado una variable nueva a la ecuación, una variable que siempre había estado ahí, pero que él nunca había considerado relevante. Catalina, desde su lugar junto al archivero, lo observó en silencio. No dijo nada. No era necesario.
pero había un atisbo de algo en su expresión. No era satisfacción, era reconocimiento. Simplemente eso. El resto de la tarde transcurrió igual. Pacientes que entraban, diagnósticos que se hacían, tratamientos que se prescribían. El ritmo era el mismo. La eficiencia también, pero ahora Rodrigo hacía una pregunta más. Una pregunta que nunca antes había considerado importante, pero que ahora parecía fundamental. ¿Quién va a estar con usted en casa? ¿Tiene alguien que le ayude con las pastillas? ¿Su familia sabe cómo administrar este tratamiento? Y en algunos casos, las respuestas lo obligaban a repensar el alta, a ajustar el tratamiento, a simplificar las indicaciones, a programar un seguimiento más cercano. A veces, incluso, a posponer el alta hasta asegurarse de que el paciente tuviera el soporte necesario. Catalina no dijo nada durante toda la tarde, pero Rodrigo sabía que ella lo había notado. Sabía que esa pequeña pregunta, ese cambio mínimo en su rutina, era el resultado directo de sus palabras del día anterior. Al final del turno, mientras Catalina guardaba los últimos expedientes, Rodrigo sintió la necesidad de decir algo, pero no encontró las palabras adecuadas, así que simplemente siguió organizando su escritorio, sintiendo que algo en su forma de ver la medicina había cambiado para siempre. Una semana después, Rodrigo estaba revisando expedientes en su hora de almuerzo cuando Catalina entró con una nota en la mano. Era un papel rosa del bloc de mensajes telefónicos que usaban en recepción. «Doctor, don Ernesto llamó», dijo mientras le extendía el papel. «Quiere saber si puede venir mañana para una consulta». Rodrigo levantó la vista. «¿Tiene algún síntoma? ¿Mencionó algo específico?» «No. Dice que solo quiere verificar que todo esté bien. Que tiene algunas dudas sobre los medicamentos». Rodrigo asintió, sintiendo una mezcla extraña de preocupación y algo parecido al alivio. «Dile que sí. Agéndalo para las 4. Y márcalo como consulta de seguimiento». Al día siguiente, Ernesto llegó puntual. Venía solo otra vez, pero esta vez Rodrigo lo esperaba. Catalina lo recibió en la entrada y lo llevó al consultorio con ese cuidado discreto que ella aplicaba a todo. Lo ayudó a sentarse, le ofreció agua, le preguntó cómo se sentía con esa calidez genuina que no se puede fingir. Rodrigo lo revisó con más cuidado que la vez anterior. Tomó su tiempo. Verificó los signos vitales 2 veces. Hizo preguntas que normalmente no haría. ¿Cómo ha dormido? ¿Ha tenido apetito? ¿Algún mareo? Todo estaba en orden. Los signos eran buenos. La recuperación iba bien. Mejor de lo esperado, incluso. ¿Cómo ha estado siguiendo el tratamiento?, preguntó Rodrigo, pero esta vez realmente prestó atención a la respuesta. Ernesto vaciló. Miró hacia abajo, hacia sus manos que descansaban sobre sus rodillas. «Bueno, a veces me confundo con las pastillas. Son muchas. Y algunas se parecen». Rodrigo no lo regañó. No le dijo que debía ser más cuidadoso, que las indicaciones estaban claras, que era su responsabilidad seguirlas. En cambio, sacó una hoja en blanco de su libreta y dibujó un esquema simple. Dibujó un círculo que representaba un plato. Luego añadió pequeños cuadrados de diferentes tamaños. Mañana, tarde, noche, con círculos de colores que correspondían a los frascos reales de las medicinas. «Mire, don Ernesto», dijo mientras dibujaba, hablando despacio, verificando constantemente que el hombre lo estuviera siguiendo. «Estas azules son para antes del desayuno. Estas blancas, después de la comida. Y esta rosa la toma solo en la noche, antes de dormir». Le explicó cada paso. Le mostró cómo podría organizar las pastillas en una cajita dividida por días. Le sugirió poner alarmas en el teléfono si tenía uno. Habló de trucos simples, prácticos, que cualquiera podría seguir. Ernesto asentía, esta vez con genuino entendimiento. Sacó sus propias pastillas de la bolsa y las puso sobre el escritorio. Rodrigo y él las organizaron juntos, verificando cada una contra el esquema. ¿Y su hija?, preguntó Rodrigo después de un momento, con voz gentil. ¿Cuándo regresa? Ernesto bajó la mirada. Su rostro se ensombreció levemente.
No sé, doctor. Ella tiene su vida, su trabajo, su propia familia. No quiero ser una carga. Ya es difícil para ella. Rodrigo sintió algo pesado en el pecho. No era culpa. Era algo más profundo. Era conciencia aguda de todo lo que había estado pasando por alto durante años. De golpe, entendió lo que Catalina había visto desde el principio. Ernesto no necesitaba solo una alta médica. Necesitaba saber que alguien estaba pendiente, que alguien se preocupaba lo suficiente como para hacer seguimiento, que no estaba solo en esto. Don Ernesto, dijo Rodrigo con voz firme pero amable, mirándolo directamente a los ojos. Voy a programarle un seguimiento cada 2 semanas, solo para verificar que todo siga bien. No hace falta que traiga estudios ni nada. Solo venga. Y si tiene cualquier duda, cualquier cosa que no entienda, llame. A cualquier hora. No espere. ¿De acuerdo? Ernesto asintió, con los ojos un poco húmedos. Gracias, doctor, de verdad. Gracias. Cuando salió, caminaba un poco más erguido que cuando había llegado. No era la mejoría física. Era otra cosa. Era sentirse acompañado. Catalina estaba esperando en la puerta, organizando los próximos expedientes. Rodrigo la miró. Ella levantó la vista brevemente. No dijo nada. Solo asintió, casi imperceptiblemente, con esa economía de gestos que decía más que 1000 palabras. Y Rodrigo supo que, de alguna forma, había hecho lo correcto. O al menos, había empezado a hacerlo. Los meses pasaron con esa velocidad extraña que tiene el tiempo en los hospitales. Los días se confunden unos con otros, pero cada paciente deja su marca. Ernesto siguió viniendo cada 2 semanas, puntual como un reloj. Catalina siempre lo recibía con una sonrisa genuina, preguntándole cómo había estado, si había tenido problemas con las pastillas, si necesitaba algo. Rodrigo siempre le preguntaba cómo iba con el esquema de medicamentos, revisaba que las alarmas del teléfono estuvieran funcionando, ajustaba lo que fuera necesario. Poco a poco, ese hombre dejó de parecer solo un expediente, dejó de ser el paciente de 72 años con recuperación postoperatoria. Se convirtió en Ernesto. Simplemente Ernesto. En las consultas, Rodrigo empezó a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Notó que Ernesto había empezado a caminar mejor, que sonreía más, que hacía chistes malos sobre el clima, que traía galletas caseras para compartir con Catalina, porque sabía que a ella le gustaban las de coco. Pequeños detalles que hablaban de una vida que continuaba más allá del tratamiento médico. Un día, en la consulta número 8, Ernesto llegó acompañado. Su hija estaba con él. Una mujer delgada, con ojeras profundas, que hablaban de meses difíciles, pero con una sonrisa cansada que iluminaba su rostro. Se sentó al lado de su padre mientras Rodrigo hacía la revisión de rutina. Tomaba notas en su libreta roja, la misma que había usado meses atrás. Cuando la consulta terminó, ella se quedó un momento más. Se acercó a Rodrigo después de que Ernesto saliera al pasillo. «Doctor», dijo con voz suave pero firme, «gracias por estar pendiente de mi papá. Sé que no es fácil. Yo he estado intentando equilibrar todo. El trabajo, mi propia familia, los niños. A veces siento que no llego a nada, que no soy suficiente». Sus ojos se humedecieron levemente, pero mantuvo la compostura. Era el tipo de llanto contenido de quien ha llorado demasiado en privado y ya no puede permitirse hacerlo en público. Rodrigo negó con la cabeza. Sintió una empatía profunda por esa mujer que cargaba con tanto. «Usted está haciendo lo que puede. Y eso es suficiente, más que suficiente. Su papá habla de usted todo el tiempo. Está orgulloso de lo que hace, de cómo maneja todo. Y ahora, con estos seguimientos, podemos asegurarnos de que él esté bien, incluso cuando usted no pueda estar presente». Ella asintió, con los ojos brillantes. Le agradeció con un apretón de manos que duró más de lo habitual. Salió con su padre, sosteniéndolo del brazo, con ese cuidado que solo da el amor genuino. Catalina y Rodrigo se quedaron en el consultorio. Él cerró el expediente de Ernesto
y lo miró por última vez, antes de guardarlo en su lugar correspondiente. La carpeta azul había acumulado notas adicionales, más seguimientos de los que el protocolo exigía, más anotaciones sobre el contexto familiar, más humanidad entre las líneas clínicas. Gracias, dijo Rodrigo, rompiendo el silencio. Catalina levantó la vista, genuinamente sorprendida. ¿Por qué, doctor? Por ver lo que yo no vi, por recordarme que detrás de cada expediente hay una vida completa, una familia, una historia. Catalina sonrió, esa sonrisa pequeña que guardaba para los momentos importantes. Usted lo habría visto eventualmente, solo necesitaba que alguien se lo señalara. No, dijo Rodrigo con honestidad, no estoy seguro de que lo hubiera visto. Llevo 17 años haciendo esto y nunca lo vi. Hasta que usted lo dijo. Hubo un silencio cómodo entre ellos. No hacían falta más palabras. Habían llegado a un entendimiento silencioso. Ese tipo de comprensión que solo se forma cuando dos personas trabajan juntas hacia un mismo objetivo genuino. Desde ese día, algo cambió en ese consultorio. Rodrigo seguía siendo el mismo médico eficiente y preciso. Seguía tomando decisiones correctas, siguiendo protocolos, firmando altas justificadas, pero ahora hacía una pregunta más. Una pregunta pequeña, simple, que no estaba en ningún manual médico, pero que se había vuelto fundamental. ¿Quién va a estar con usted? Y esa pregunta, pronunciada con genuino interés, abría puertas que antes permanecían cerradas. Revelaba contextos que antes pasaban desapercibidos. Permitía ajustar tratamientos no solo a la condición médica del paciente, sino a su realidad cotidiana. A veces significaba simplificar medicamentos. Otras veces, programar seguimientos más frecuentes. En ocasiones, simplemente significaba escuchar un poco más, preguntar un poco más allá. Catalina nunca volvió a mencionar el incidente. No hacía falta. Su trabajo seguía siendo el mismo: recibir pacientes, tomar signos vitales, organizar expedientes. Pero ahora había algo diferente en la forma en que Rodrigo y ella trabajaban juntos. Una sincronía que iba más allá de la eficiencia mecánica. Era el reconocimiento mutuo de que estaban viendo a las personas completas, no solo a los pacientes. El consultorio seguía oliendo a café y desinfectante. Las luces fluorescentes seguían zumbando. Los diplomas seguían en la pared. Pero el espacio se sentía diferente. Más humano, más real. Y cada vez que Rodrigo firmaba un alta, se tomaba un segundo extra. Un segundo para preguntarse qué pasaría después. Un segundo para verificar que el paciente no solo estaba médicamente listo para irse a casa, sino que tenía las herramientas, el soporte y el acompañamiento para seguir adelante. Porque ahora sabía que la medicina no terminaba en la firma. Continuaba en las casas, en las rutinas diarias, en las pequeñas decisiones que se toman cuando nadie está mirando. Y aunque él no podía estar ahí, podía asegurarse de que el paciente no estuviera solo. Si esta historia te tocó, dale like y suscríbete a Crónicas de un Hospital.